Hola, buenas tardes a todos. Estamos a punto de iniciar nuestra charla en vivo del día de hoy. Importancia de los límites en la infancia. Entonces, bueno, vamos a esperar que se conecten las personas que estén por llegar y bueno, en unos minuticos entonces le damos inicio a nuestra charla del día de hoy. Bienvenidos a todos. Entonces, como siempre, cada jueves agradeciendo su participación en nuestras charlas en vivo, sus comentarios de apoyo, sus preguntas. El tema de hoy, les recuerdo, importancia de los límites en la infancia. Nosotros somos los encargados de gestionar y de establecer esos límites en nuestros niños porque ellos vienen en blanco, listos para aprender a vivir. Entonces, todo lo que nosotros hagamos con nuestros pequeñitos en la infancia, pues va a tener una influencia positiva o negativa en su vida adulta. Y pues no solo en su vida adulta, sino también en todo lo que está pasando en nuestro entorno, ¿no? Nosotros cuando no establecemos límites claros, los primeros afectados pues somos nosotros como padres, porque pues después tenemos que lidiar con esas malas conductas de los niños y pues también los niños porque pues llegan a unos entornos donde definitivamente no pueden hacer lo que quieren, empiezan ellos a sentirse frustrados y no saben qué hacer con esa frustración porque no los preparamos para eso. Entonces vamos a comenzar hablando de por qué debemos establecer límites cuando hablamos de crianza respetuosa. Entonces, a veces se malentiende el tema de la crianza respetuosa y pensamos que criar con respeto es permitir que el niño haga lo que él quiera, ¿cierto? Y nos encontramos con papitos, con niños en edad preescolar que nos dicen, digamos, el tiempo que yo estuve en el aula, los papitos llegaban a decirnos como, no, profe, es que él no quiere desayunar, o mi hijo no quiere, no sé, ponerse la chaqueta en un día lluvioso, o no quiere, y yo siempre les hacía la misma pregunta, ¿cómo tu hijo con 3 años toma decisiones sobre su bienestar? El adulto a cargo eres tú, y debemos aprender que educar con respeto es precisamente respetar la autonomía del niño. O sea, yo tengo que empezar a establecer en él un carácter, a darle unas buenas bases, porque en la vida real pues se va a enfrentar a un mundo donde no va a tener lo que quiera. Y el que más va a sufrir pues es él. ¿Listo? Entonces, la crianza respetuosa está basada en el respeto mutuo. Yo le enseño a mi hijo que donde terminan sus derechos, empiezan los del otro, ¿sí? Que no se trata de que el mundo gire en torno a él, porque qué daño tan grande cometemos los papitos, sobre todo en una generación donde hay muchísimos hijos únicos, de hacerle creer a nuestros niños que ellos son el centro del mundo. Nuestros niños no son el centro del mundo. Ellos salen de tu casa y se tienen que enfrentar a una sociedad donde hay muchos niños que también se creen el centro del mundo. Y es donde aparece la frustración porque ¿por qué no hacen lo que yo quiero? ¿O por qué las personas no actúan como yo digo? Y pues es realmente importante que sea en casa, donde tú puedas aprender a manejar la frustración, donde tú puedas aprender a manejar el enojo, y no en un entorno donde vas a resultar lastimado. Entonces, permitir el libre desarrollo del niño no es permitir que el niño haga lo que quiera. Permitir el libre desarrollo del niño es permitir que él se desarrolle a su ritmo, ¿sí? Que yo empiece a indagar a la edad que tiene mi hijo qué consecuencias son normales para su edad. Lo hemos hablado aquí en pedagogía muchísimas veces, que a veces creemos que una mala conducta, que mi hijo se está portando mal, y resulta que no es que se esté portando mal, es que está actuando de acuerdo a su edad. Entonces regálenme por aquí un momentico, que parece que no se está viendo en el grupo.
Listo, perfecto. Entonces, volvemos al tema de el libre desarrollo de mi hijo, es yo informarme de qué realmente está haciendo mi hijo de acuerdo a su edad, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus capacidades físicas, sus capacidades psicológicas, porque nosotros como adultos a veces les pedimos a los niños que hagan algo que nosotros aún no hemos aprendido a regular. Entonces, les pedimos a los niños, no sé, que controlen sus emociones, que no hagan una pataleta, pero para mamá cuando pierde el control es normal empezar a gritar, a arrojar cosas y demás, ¿sí? Entonces, creo que es importante que nos pongamos en los zapatos de los niños y que los límites que establezcamos tengan un fundamento básico. Entonces, hay 3 pilares súper importantes a la hora de establecer límites. Que hay cosas que no son negociables, ¿sí? Hay algunas cosas en las que yo puedo ceder, ¿sí? Que no afectan a mi hijo de manera traumática, ni le estoy afectando su desarrollo, ni lo estoy, no sé, traumatizando. Pero hay otras cosas que no se negocian. ¿Cuáles son esos 3 pilares de los límites? Son: no te causes daño, no le causas daño a los demás y no dañes el entorno, ¿sí? No te causas daño es que tú puedes estar muy enojado, puedes estar muy frustrado, pero no voy a permitir que te lastimes, ¿sí? Que empieces a golpearte, que te pegues contra la pared, que te botes hacia atrás, por ejemplo, que es una conducta muy común en los niños. Entonces ahí estoy yo para contenerte, porque no se trata de regañar cuando el niño está haciendo no tiene esa conducta como eso no se hace y ya, sino es mucho más profundo de eso, es te contengo y mientras trato de calmarlo, pues yo tengo que proteger su seguridad. No sé, es como si yo viera que mi hijo se está trepando al sofá que da a la ventana de un piso muy alto y yo digo, no, pero es que él está explorando, está en su etapa de explorador, dejémoslo. Pues obvio no, voy a correr y voy a contenerlo porque su seguridad, el protegerse, prima sobre cualquier otra cosa. No le haces daño a los demás, entonces puedes estar enojado, puedes estar muy triste, puedes estar muy frustrado, pero eso no te da derecho a estar pegarle al amigo, a morder al amigo, a pegarle a mamá, a dar patadas. Entonces lo contenemos y siempre vamos a manejarlo con voz firme. Eso no se hace, no se golpea, no se pega porque duele, te voy a dejar que te calmes. O sea, ahí ponemos el límite de que es una conducta que no toleramos, ¿sí? Y la tercera es no causar daño al entorno. Volvemos a lo mismo. Puedes estar muy enojado, puedes estar muy frustrado, puedes estar muy triste, pero eso no te da derecho a, no sé, arrojar las cosas del supermercado al piso, a estar en la casa del vecino y empezar a coger lo que no te pertenece, a dañar las cosas de nuestra casa, porque pues finalmente ahí establecemos el límite. Te calmas, vamos a ir a un lugar, si quieres puedes gritar en el patio, o sea, podemos hacer un límite donde aquí no se grita, si quieres puedes gritar en el patio. Entonces le estamos dando una alternativa a eso pues que está viviendo. Entonces 3 límites esenciales: no te causas daño, no le causas daño a los demás y no le causas daño al entorno. A partir de ahí, papá y mamá pueden definir cuáles son los límites que quieren establecer en casa, ¿sí? Cuáles son los límites que nosotros como familia, de acuerdo a nuestros principios, de acuerdo a pues a lo que queremos inculcar en nuestros hijos, lo que queremos que nuestros hijos repliquen en la sociedad, lo que es importante para nosotros, pues empezamos a establecer los límites. Lo que les dije inicialmente, los límites deben ser de acuerdo al desarrollo de mi hijo. Yo no le puedo decir a mi hijo, te sientas en el comedor y no te puedes parar de ahí hasta que acabes de almorzar. Y resulta que mi hijo tiene 2 años. Entonces, pues un niño de 2 años no tiene la madurez ni cognitiva, ni emocional, ni física para permanecer sentado más de 10 minutos en un solo lugar. Ahora, se puede desarrollar a través de la concentración, a partir de las pautas claras, pero pues es algo que toma tiempo. Entonces, no le puedo pedir a mi hijo cosas por mí, o sea, como por mi comodidad. Entonces, yo necesito que estés ahí sentado, entonces ese es el límite y si te bajas de ahí, te castigo. No tiene sentido, los niños necesitan movimiento, es parte del desarrollo natural. Entonces, los límites deben ser acordes al desarrollo y necesidades del niño. ¿Listo? Entonces, siempre hablamos de que
no siempre el comportamiento que yo considero inadecuado es una mala conducta. Porque resulta que estamos en el supermercado, mi hijo empieza a hacer una pataleta y yo lo castigo o yo, bueno, tomo lo que tengo que hacer. Pero si vamos a la razón de por qué de la pataleta, puedo entender que es su manera de expresar una necesidad que no está satisfecha. Entonces, algo que tenemos que tener nosotros como papás súper claro es que yo no establezco límites en la vida de mi hijo por mi comodidad, porque a mí me haga sentir bien, porque me haga sentir, no sé, porque, ay, mire qué juicioso es mi hijo. Yo establezco límites en mi hijo porque lo estoy preparando para vivir, porque quiero voltearme y estar tranquila de que él está seguro, de que no va a cometer una imprudencia, de que no, no sé, de que en la vida adulta no va a ser intolerante, entonces a cualquier provocación él va a ir a golpear, ¿sí? O sea, eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. Lo más importante para mí es preparar a mi hijo para vivir. Esa debería ser mi tarea y en eso debería enfocar mi paternidad. Entonces, los límites ayudan o te ayudan a ti a fortalecer el carácter de tu hijo. Nosotros todo el tiempo estamos mostrándoles a nuestros hijos cuál es una manera saludable de vivir. De ahí que no es mi palabra, sino mi ejemplo y mis conductas diarias lo que van a terminar de moldear su carácter. El adulto es la guía que el niño necesita para ir aprendiendo a relacionarse con el mundo. Digamos que las primeras experiencias definen cómo tú vas a reaccionar frente a situaciones similares. Entonces, les voy a dar 3 ejemplos que parecen muy sencillos, pero para que ustedes vean el impacto de las conductas de la infancia en la vida adulta. 1. Un alto índice de personas sufriendo de problemas digestivos, de estreñimiento, bueno, cualquier. Y la raíz psicológica de este asunto puede ser todo el tiempo que el niño permanecía castigado hasta que hiciera chichi en su vaso o en su vasenilla, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros hacemos de manera inadecuada, que no le permitimos a nuestro hijo salir de una crisis, porque todos los momentos lo aprendimos en nuestra charla de Rompiendo Ciclos, todas las conductas que nosotros tenemos con nuestros, bueno, toda nuestra vida está limitada por crisis. Entonces, la crisis para aprender a ir al baño, la crisis de dormir solo. Y mi tarea como papá sería acompañar a mis hijos, a mi hijo, a pasar esa crisis de la manera más respetuosa y adecuada, con el aprendizaje que debe ser, y no por mi comodidad. No es porque yo ya necesito que aprenda a usar el baño, entonces pues lo castigo cada vez que se haga chichi, lo obligo a permanecer sentado cuando ni siquiera tiene ganas, por ejemplo, y no entiendo que eso es un proceso de maduración fisiológica del sistema nervioso central, que si el niño aún no retiene la orina o el popó, es porque aún no está listo para hacerlo, no es porque me quiera hacer enojar, ni es en contra mía. Entonces, ese es un ejemplo. Otro ejemplo de personas adultas con altos índices de mala alimentación o de mala relación con la comida, ya sea obsesión o ya sea cualquier tipo de alteración de la relación con la comida, porque cuando niños sus papás, o sea, era una tortura a la hora de comer, ¿sí? Entonces siempre era con la correa hasta que se comiera todo, no se podía parar hasta que no tuviera el plato vacío, bueno, todo lo que puede pasar cuando yo como adulto no entendía a tiempo que hay cosas que definitivamente pues mi hijo va a comer en su momento y que yo lo único que tengo que hacer es hacerle una rutina. Entonces todos los días nos sentamos a las 12, no tienes hambre, perfecto, te estás ahí en la mesa hasta que terminemos, y cuando, entonces a la hora, mamá tengo hambre, mi amor, pero pasó la hora de la cena, entonces pongo el límite, esta es la hora de comer, no le ofrezco otra cosa, no lo grito 3 horas para después terminando dándole lo que él quiere. O sea, el tema es todo lo que nosotros hacemos termina afectando de una u otra manera la vida adulta, ¿listo? Y otro ejemplo puntual, pues la manera de relacionarnos. Entonces, si yo soy el papá permisivo que permito que mi hijo haga todo lo que quiera, ya sea por flojera o por, no sé, exceso de lo que yo llamo amor, termino
diciéndole, bueno, que él haga lo que quiera, pues en la vida adulta se va a enfrentar a alguien que le diga que no y puede llegar a cometer una locura porque no sabe manejar la frustración. Entonces, parecen cosas muy sencillas, pero realmente la infancia cuenta. La infancia siempre va a terminar definiendo el 90% de las decisiones que tomemos en la vida adulta. Y no son hasta los 12 años, es hasta los 6 años, cuando aún no somos ni siquiera conscientes de lo que nos está dando el entorno. Entonces, simplemente esas primeras experiencias definen lo que estoy viviendo o cómo voy a resolver los conflictos en mi vida adulta. ¿Y qué pasa cuando yo estallo con mi hijo porque no me hace caso, porque no obedece? Pues son todas esas crisis que yo traigo desde mi infancia que no he resuelto. Entonces no me sentí acompañada, no tuve un proceso adecuado, no sé, a la hora de ir al baño, no tuve un proceso adecuado con la alimentación. Todas esas crisis que nosotros vamos acumulando en la vida, en los momentos de frustración, cuando nos enfrentamos, digamos, a la paternidad, que no es una tarea sencilla, pues terminamos explotando y soltamos todo aquello que traemos sin resolver. Entonces, mire lo importante que es la infancia y la salud mental bien establecida. Hoy quiero que hablemos de 4 tipos de límites que debemos tener en cuenta a la hora de educar a nuestros pequeñitos. Como les dije, hay muchos límites que ustedes establecen de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a sus principios como familia, de acuerdo a su cultura, y está muy bien, siempre y cuando pues esos límites no sean como que mi hijo no puede ser niño, ¿sí? Entonces aquí está prohibido jugar, reír, saltar, digamos que todo el tiempo tienen que estar los niños como estatuas, pues entonces no sabes cómo funciona la infancia. Entonces debes leer un poco sobre cómo realmente es el comportamiento de un niño. Los niños son ruidosos, necesitan tiempos de juego, necesitan exponer sus opiniones y a veces no lo hacen de la mejor manera. Y mi papel es enseñarle cómo debe expresarlas, ¿sí? Entonces, esos 4 límites son los que el adulto debería tener en cuenta a la hora de establecerlos. El primer límite del que vamos a hablar son los límites materiales. Tú como papá debes explicarle a tu hijo desde que es muy pequeñito que hay objetos que son valiosos para ti y que por eso no los debe tomar. Entonces, mi amor, no puedes jugar con mi teléfono porque lo dejas caer y se daña. Mi amor, el collar de mamá no, porque lo rompes. ¿Va a llorar? Sí, claro que va a llorar. Esa es la manera de expresar su inconformidad y su frustración. Pero entonces, ¿qué debemos hacer? No nos enojamos y nos decimos, yo entiendo que estás triste, pero no te lo voy a dar. Igual se va a calmar. Siempre manejando un tono de voz firme, tranquilo, pero no vamos a cambiar nuestra opinión. El mayor error que cometemos los padres en la etapa preescolar es que nos da pesar que el niño llore. Entonces, después de que nos enojamos, después de que decimos que no, ponemos el límite, el niño empieza a llorar y nosotros cedemos. ¿Qué estamos haciendo allí? Pues le estamos mostrando a nuestros niños que no hablamos en serio. Entonces, cada día las pataletas van a ser peores porque él sabe que al final vas a ceder. No sabe hasta dónde, ¿sí? No sabe hoy si tiene que llorar más o menos, pero no se va a detener hasta que le des lo que quiere. A diferencia que si yo establezco el límite, retiro mi collar, retiro mi teléfono, no, y lo pongo en un lugar que él no lo puede alcanzar, le ofrezco otra alternativa, si quieres juega con esto, si quieres te presto este que está viejito, bueno, le puedo ofrecer una alternativa, eso está bien, pero ofrecer la alternativa no significa ceder. ¿No quiere la alternativa? Perfecto, es su decisión. Entonces, no crean ustedes que porque su bebé tiene 10 meses no les entiende. Los niños son muy, muy brillantes. Y todo lo que está adquiriendo el entorno es su capacidad de relacionarse con los demás. Entonces, ¿por qué el niño llega al supermercado o a la tienda de juguetes a coger todo y a botar todo? Porque en casa no tiene esos límites claros de que hay cosas que simplemente no se deben coger, ¿sí? Entonces, simplemente es así, no es porque yo sea malo ni porque yo te odie, mi amor. Hay cosas que no debes coger y yo entiendo que las quieres, pero no son para ti. Listo, ahí están tus juguetes, ahí está esto, le podemos... como decir, bueno, te voy a hacer uno de juguete para ti. Podemos buscar alternativas de una forma muy respetuosa. Como les decimos siempre, los límites no tienen que ver con yo grito más, yo soy el que más me enojo y en casa se hace lo que yo digo. No, los límites son, te digo hasta dónde sí,
pero cuando tengo que decir que no, digo no. ¿Listo? Entonces, el primero es el límite material. El segundo es límites de tiempo y energía. Tu hijo entiende perfectamente si tú le explicas, porque es que a veces asumimos que los niños tienen que saber cosas que jamás les dijimos, que hoy no tienes tiempo para jugar con él o que hoy estás cansado, ¿sí? Entonces, si yo manejo una comunicación con mi hijo, entonces le voy a decir, mi amor, hoy no vamos a leer 2 cuentos porque estoy cansado, te voy a leer uno y me voy a dormir. Y pongo el límite, no es que, ay, pero papi, pero yo quiero, no, mi amor, te dije que estoy cansado. Debe entender que yo soy un ser humano que también necesito espacio, tiempo, comprensión. ¿Y qué estoy formando? Pues una persona empática que va a decir, oh, hoy mi mamá no alcanzó a hacer, no sé, esto, porque está cansada, porque tiene mucho trabajo. O sea, que se pongan mis zapatos y no criamos pequeños jueces, porque yo lo he visto en mi profesión, de niños niños de, no sé, 4 años, que se enfrentan a mamá y juzgan sus acciones. Ay, pero tú dijiste que ibas a hacer esto, que ibas a hacer lo otro, pero es que tú me dijiste, pues sí. Entonces uno dice, ¿cómo llegaste allá? Pues porque no le has explicado a tu hijo que tú también tienes necesidades y no has puesto el límite donde le digas, oye, hoy no puedo, hoy estoy cansada, ¿sabes? Hoy no me siento bien, hoy no quiero jugar, pero no es por ti, sino porque me siento triste o le explicamos en un lenguaje sencillo. Obviamente no tenemos que transmitir toda nuestras cargas a nuestros hijos, pero sí en un lenguaje sencillo que somos seres humanos y que definitivamente sus derechos terminan donde empiezan los míos. Así yo le enseño que hay otras personas en el entorno que también tienen necesidades. Entonces no es que, no sé, es que la profesora no me quiso explicar, por ejemplo, sino yo lo he visto en el aula de niños que son súper dulces, que se dan cuenta de tus emociones, profe, hoy estás más triste, o podemos ayudarte, necesitas un abrazo. Entonces, qué lindo nosotros empezar a cosechar eso en los niños, porque les mostramos que somos seres humanos vulnerables, que no siempre somos la mamá con la sonrisa de oreja a oreja, que a veces gritamos y nos excedemos, pero lo reconocemos y decimos, oye, me pasé, no debí gritarte, en esta casa no se grita y hoy yo también pues pasé el límite, ¿listo? El tercer límite es tener límites físicos. Es que, como les dije al inicio, los 3 pilares son: no te haces daño a ti, no le haces daño al otro y no le haces daño al entorno. Pues el límite físico está relacionado con el segundo límite pilar. Es: no voy a permitir que me golpees, no voy a permitir que me empujes. Pongo el límite allí, no me agrada tu actitud y no se trata de que, ay, pobrecito, es que es pequeñito, entonces es mi bebé de brazos que me dio una palmada. Inmediatamente tomo su manita y le digo, no se pega porque duele. Inmediatamente pongo el límite, ¿sí? Obviamente las consecuencias siempre deben ir ligadas a la etapa de desarrollo en la que el niño está, pero siempre establezco el límite de que no está permitido golpear, por más que estés enojado, por más que algo no te guste, por más que no sepas controlar tu emoción, no se golpea, ¿listo? Entonces, los límites físicos también están relacionados en cómo quiero que mi hijo se refiera a mí o a mi aspecto o al aspecto de los demás. Entonces, no me gusta que me digas gorda, por ejemplo. No me gusta que te burles cuando, no sé, que te burles de mí o que te rías. O sea, si algo te molesta, díselo a tu hijo, porque así es que nosotros le enseñamos al niño que hay personas en su entorno, en su colegio, que se pueden sentir heridas si ellos se burlan de su apariencia física. Si no, es que no sé, es que ese niño tiene una nariz chistosa y simplemente me reí de él. Entonces a él le duele, a él le importa, ¿sí? Entonces los límites físicos también están relacionados con con establecer el respeto por la apariencia del otro. Yo puedo estar muy enojada con alguien, como adulta o como niño, y eso no me da derecho a usar su apariencia física para lastimarlo. Entonces, cállese gordo que no lo quiero escuchar. O, ay, eso, no sé, cállese negro, o no sé, tantas cosas despectivas que pueden salir cuando estás enojado. Y eso en casa deberíamos establecer lo que es innegociable. O sea, nunca me burlo de la apariencia del otro. Y eso lo aprenden desde que son muy pequeñitos. O sea, no es necesario esperar que sean grandes para explicar esto, sino que, oye, no me gusta que me hables de esa forma. ¿Listo? Y el cuarto son límites de responsabilidad.
Entonces, qué rico que queramos tener, sobre todo, digamos, en este confinamiento, en todo lo que hemos vivido en varios países, que estemos viviendo, queramos vivir momentos súper especiales con nuestros niños, de pronto hemos perdido algunas rutinas, algunos horarios, hoy vamos a ver televisión hasta tarde, bueno, en fin. Pero, sí, bueno, siempre hay un pero porque somos papás y somos ejemplo. Entonces, hay límites de responsabilidad que si yo los establezco, los debo cumplir. Por ejemplo, todos los días vamos a dormir a las 9 de la noche. Entonces, amor, apaga el televisor porque es hora de dormir. Ay, pero es que yo quiero seguir viendo, pero es que no se ha acabado el programa, pero es que no sé qué. Entiendo que estés enojado y que quieras verlo, pero es hora de dormir. Entonces, mi responsabilidad o mi criterio debe estar, o sea, ser tenido en cuenta o debo darle su valor porque yo soy el adulto a cargo. Entonces entiendo que para el niño es más cómodo o es más divertido o es, no sé, o es más fácil hacer algo, pero cuando se establecen los límites en casa, mi papel es hacerlos cumplir porque yo soy el adulto a cargo. No puedo esperar que mi hijo tome alguna iniciativa si yo no establezco el límite. Y entre más firme sea, yo me voy a dar cuenta que ellos van a entender que no vale la pataleta, que no vale la amenaza, ya no te quiero, no vale, ok, está bien, pero igual te vas a dormir, ¿sí? Entonces, como que es coherencia, es yo entender que cada vez que soy firme con los límites que establecí, pues le estoy dando carácter y le estoy ayudando a tener ciertos límites en su vida que también le van a brindar límites con otros. Entonces él no va a tener miedo de decirle a una persona no cuando algo no le guste, porque tiene la capacidad y el carácter para entender que los límites son para cumplirse y que yo también tengo límites propios. Entonces siempre que hablamos de límites, pues decimos, bueno, ¿y la consecuencia qué? ¿Sí? ¿Cómo establecemos? Nosotros en crianza respetuosa hablamos no hablamos de castigos, no hablamos de chantaje, no es que si te comes todo te doy un premio, si te portas bien hago esto o hago lo otro, no hablamos de premios, ni castigos, ni chantajes, golpes obviamente tampoco, pero sí hablamos de consecuencias lógicas. Cuando tú pasas el límite, pues hay una consecuencia, como en cualquier aspecto de tu vida social. Si tú pasas el límite, hay una consecuencia. Esas consecuencias lógicas, pues primero tenemos que ver que realmente sea una mala conducta, ¿no? Que el niño realmente pasó el límite. Por ejemplo, que yo le estoy diciendo, que me pregunta, mamá, ¿puedo sacar todos los juguetes? Vale, pero después los recoges todos. Terminó de jugar y no hubo poder humano que le hiciera recoger sus juguetes. Ok, mamá lo recoge, pero entonces mañana no los sacas todos, o mañana no sacas los juguetes. Entonces está relacionado con lo que pasó. No es que porque no recogiste los juguetes, entonces yo estoy enojado todo el día y no te hablo, o porque no recogiste los juguetes, entonces ya no vamos a la casa del abuelo. O sea, deben ser consecuencias lógicas de acuerdo a la conducta de lo que pasó. Por ejemplo, cuando los niños están muy inquietos en la mesa, hablo de 3, 4 años, entonces quédate quieto porque puedes regar el jugo, quédate quieto porque vas a tumbar, que estás haciendo mucho reguero, ten cuidado, entonces estoy estableciendo lo que espero de él, pero al final, pues no siguió la indicación y lo que hizo fue regar el almuerzo, regar el jugo, bueno, en fin, pues ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia es que él traiga una toalla y lo limpie, lo seque y solucione lo que acabó de hacer mal. Entonces, lo mejor que podemos hacer los adultos es, obviamente, que mi hijo asuma la consecuencia de lo que acabó de hacer. Una mamita que me escribía, mira, pasan las horas, yo tratando de que haga las tareas, hablamos de un niño de 5 años y que la profe envía del colegio y no me hace caso, no quiere sentarse, no le interesa, se burla, se ríe. Yo le decía, pues simple, que asuma la consecuencia. Entonces, cuando la profe pregunte por su tarea, profe, no la hice. ¿Por qué no la hice? Porque pues no atendí a mi mamá, no sé qué. Ok, ¿qué puedes cambiar o qué puedes hacer diferente para solucionar esto? No, pues voy a estar más atento durante el tiempo que estaba haciendo la tarea. Y así se asumen las consecuencias. Y no yo mañana diciéndole a la profesora mentiras. No, profe, es que no alcanzamos, es que se enfermó, es que no. Las consecuencias deben asumirse porque las consecuencias nos enseñan a vivir. ¿Listo? Entonces,
Aquí hay una anotación importante y es que los límites en casa no deberían ser solo para el niño. Entonces, si mi hijo tiene una consecuencia por mentir, yo le recuerdo, en esta casa no mentimos, ¿sí? En esta casa decimos la verdad. Entonces, pues debería ser ejemplo. No es que él lleva una consecuencia por mentir, pero me escucha diciendo una mentira por teléfono, por ejemplo. Entonces, los límites en casa no son solo para el niño. En esta casa, por ejemplo, en esta casa no gritamos, en esta casa decimos la verdad, en esta casa, no sé, digamos todos en la mañana ordenamos los cuartos, entonces son límites que vamos estableciendo en casa, pero son para todos, no solamente para el niño que está pequeñito y los adultos entonces lo hacemos cuando queremos. O sea, yo tengo que siempre recordar que mi hijo seguirá mi ejemplo y no mi consejo, no lo que yo diga, sino más bien lo que vea que yo hago. Todos los límites deben tener consecuencias de al no cumplirlos y esas consecuencias se deben cumplir. Yo no debo evitar cumplir los límites, perdón, las consecuencias solo cuando estoy enojado. Entonces, como estoy enojado, entonces lo hice, que hiciera tal cosa y que pagara por su error. Los niños no necesitan aprender a pagar por sus errores, los niños necesitan aprender a solucionarlos. ¿Qué puedo hacer para solucionarlo? Y eso solucionarlo te hace a ti sentirte bien, sentirte tranquilo y tratar de no volverlo a cometer. Entonces, por eso las consecuencias son tan eficientes cuando hablamos de crianza respetuosa, porque te dejan una enseñanza. Sobre todo si después de la mala conducta nosotros los llevamos a la reflexión. Por ejemplo, le pegó al hermanito, entonces ves, ya no quiere jugar contigo. ¿Por qué? ¿Qué hiciste que no estaba bien? Ok, viste que no se golpea, viste que no está bien, nos duele, no queremos lastimar a las personas que amamos. Bueno, en fin, el tema es que cada cosa que nuestros hijos hagan, nosotros en lugar de verlos como los errores más grandes, que a veces exageramos un poco, veámoslos como esas oportunidades para enseñarles a vivir, para sentarlos, para tener un diálogo profundo donde les podamos enseñar por qué no está bien lo que hizo. Sé que hay muchas familias que no tienen esa costumbre de sentarse a hablar con los niños, de sentar a analizar qué pasó, qué crees que faltó de ti para que eso no saliera bien, ¿sí? Pero es algo que tenemos que empezar a establecer, porque los niños nos entienden perfecto y si tenemos la capacidad de sentarnos con un adulto, que es más, por eso no lo hacemos siendo adultos, porque nunca nos enseñaron a sentarnos y analizar qué es lo que está pasando, por qué nos están pasando estas cosas, por qué esa persona reaccionó así conmigo. Pero si yo me siento con mi hijo y utilizo cada pataleta, utilizo cada error que mi hijo cometa para enseñarle, para mostrarle, para cambiar su perspectiva, para decirle, no, yo no creo que tú seas malo en eso, la verdad creo que si te esfuerzas más puedes lograr esto, puedes lograr aquello. O sea, si yo realmente me convierto en esa guía que mi hijo necesita, pues diferente va a ser su conducta y efectivamente voy a empezar a ver los resultados. ¿Qué es poner límites desde el respeto? Entonces vamos a hacer un pequeño resumen, porque sé que ahora al final se unieron varias personas. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen. Primero hablamos de 3 límites básicos que no son negociables, que se deben establecer en la infancia, que son: no te debes lastimar a ti mismo, no debes lastimar a los demás y no debes dañar el entorno. Ya hablamos de 4 límites pilares en la paternidad. Entonces, los límites materiales: no me gusta que juegues con los objetos que son valiosos para mí, por ejemplo. Los límites físicos: no debes golpearme, si no voy a tolerar que me golpees o que me digas de una manera que me hiera. Los límites de tiempo y energía: hay días que estoy cansado y simplemente no quiero jugar o estoy ocupado. Y los límites de responsabilidad: entiendo que tú quieras hacer algo más divertido, pero mi papel como papá es guiarte y establecer pues las rutinas en casa. ¿Listo? Entonces, ¿qué es poner límites con respeto? Pues enseñarles que todos tenemos los mismos derechos, adultos y niños. Enseñarles que sus derechos terminan donde comienzan los derechos del otro. Enseñarles la diferencia entre necesidad y deseo. Hay muchas cosas que él quiere, pero hay muchas cosas que no necesita.
decir siempre que sea posible y no siempre que sea necesario. Entonces, aquí quiero hacer una claridad importante y es básicamente tratar de que usemos el no cuando sea realmente necesario, porque nosotros le decimos a los niños todo el día no, no, no se puede. Y las consecuencias para el cerebro de escuchar 300 veces a los 3 años no, realmente son bien importantes, porque pues tú creces creyendo que nada se puede hacer, que nada se puede lograr y que básicamente estás predestinado todo, bueno, para que la vida te diga que no. ¿Cómo podemos evitarlo? Pues trata de reforzar lo que quieres que tu hijo sí quieres que haga en lugar de repetirle lo que no quieres que haga. Por ejemplo, no le pegues a tu hermano. Trata a tu hermano con cariño. No corras. Camina más despacito. No grites, mi amor, habla más bajito. O sea, siempre podemos buscar una alternativa muy saludable para utilizar el no cuando realmente sea necesario. ¿Cuándo utilizo el no? Pues cuando su seguridad está en riesgo, cuando está sobrepasando el límite, digamos, del respeto físico, me está golpeando, bueno, no sé, no se hace, pero para los demás, pues hay muchas situaciones donde definitivamente yo puedo dar una respuesta positiva, y dejo de reforzar todo aquello que no quiero que hagan porque finalmente es lo que estoy reforzando. Por ejemplo, no se dicen mentiras. En esta casa se dice la verdad. Les estoy diciendo lo mismo, estoy poniendo el límite claro, pero estoy dando el no para los necesarios. ¿Listo? Entonces quería hacer esa claridad. Ya para ir finalizando, bueno, decir sí siempre que sea posible y no siempre que sea necesario. Mostrar el mundo con un contexto social, no se trata de ti, sino realmente se trata de que somos un equipo, de que no es solo porque a ti no te guste, sino pues si está lastimando a alguien, tienes que parar, ¿sí? Entonces mostrar el mundo como un lugar de convivencia y no de deseo, de satisfacción propia, que no es educar con sin gritos, perdón, sin límites claros. Pegar para controlar el comportamiento no es establecer límites. Gritar para que tus hijos te obedezcan no es establecer límites. No atender las necesidades básicas del niño. Por ejemplo, entonces ahora no te sirve el almuerzo porque te estás portando muy mal. Entonces ahora te estás allí parado porque te estás portando muy mal. O sea, cuando yo atento contra las necesidades básicas de mi hijo, realmente lo que estoy haciendo es lastimarlo y dañarlo en lugar de enseñarle. Entonces, hay muchas personas que se exceden. En Latinoamérica se escuchan cosas como que, no sé, el niño tomó unas monedas y la mamá le quemó las manos, por ejemplo. Entonces, es que es para que él no lo vuelva a hacer. Eso no es establecer límites. Eso es maltratar y traumatizar y dañar la infancia para dañar la vida adulta de ahí en adelante. Y hacer solo lo que decimos los papás y las mamás, porque en la casa se hace lo que yo diga, eso tampoco es establecer límites claros. La idea es que hay límites que establecemos porque siempre hay una causa y siempre hay una consecuencia. Entonces, ¿por qué no gritamos en casa? Porque queremos un lugar en armonía para todos, ¿sí? ¿Por qué no golpeamos en casa? Porque golpear duele, no queremos golpearte a ti porque no nos gusta que nos golpees a nosotros como papás. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los límites siempre tienen un cómo, un por qué y una consecuencia. Y si nosotros tratamos a los niños con ese respeto, pues es lo que vamos a recibir, porque los niños no siempre van a ser niños. Acuérdense de eso, papito. Siempre lo que ustedes siembran en ellos es lo que vamos a recibir. Y no unos años más adelante, ¿sí? A veces es muy inmediato porque los niños actúan o controlan como son controlados. Es súper importante que nosotros desde ya empecemos a definir cuáles son esos límites que son muy importantes que nuestros hijos sigan y les expliquemos de antemano las consecuencias. Hay unas que pues cuando los niños son muy pequeñitos, pues no les vamos a dar un diálogo muy muy profundo de que es que esto no se hace por esto y esto, simplemente con
contener sus manitos y decirle esto no se hace, eso está mal, o en fin, pues el niño entiende que esa conducta a ti te desagrada. Entonces, pues, con 2 o 3 veces que tú seas firme, pues él va a detenerse y no lo va a volver a hacer. Pero si el niño hoy me pega en la cara y al papá le dio risa, pues entonces, ¿cómo le vas a enseñar que eso no se hace? ¿Sí? Entonces tenemos que ser muy, muy coherentes. Vamos a responder unas preguntitas en unos minuticos que nos quedan. Bueno, aquí tenemos, ¿cómo pongo esos límites a mi hijo de 1 año y medio? Bueno, pues digamos que tenemos que ir de acuerdo al desarrollo de tu bebé. Los niños tienen sus propios ritmos y pues lo que te dije, hay 3 límites que son fundamentales, que son, pues no te haces daño, no dañas a otros y no dañas el entorno. Entonces como que en ese orden de ideas yo estoy enseñándole siempre, muchas veces repitiéndole, amor, no dañes, mi amor, eso no se hace, hey, eso no se hace, ya te dije que no, y le retiro las cosas con las que yo crea que se puede hacer daño. Porque también antes de los 2 años, pues el niño generalmente reacciona son a necesidades insatisfechas. Entonces, si el niño llora es porque algo le está pasando. Si el niño, no sé, empieza a hacer una pataleta, a veces es porque no ha dormido lo suficiente, o tiene sed, o no ha recibido la suficiente atención de papá o de mamá, o de su cuidador a cargo. Entonces empiezan a manifestarlo de esa manera. Entonces, normalmente antes de los 2 años es cuidar que sus necesidades básicas estén satisfechas. Tener una rutina establecida. Es muy importante en los niños las rutinas. Hasta los 7 años tú deberías tener una rutina súper clara de que hacemos todos los días las mismas cosas en la misma secuencia, porque eso les da a los niños seguridad y evitamos muchísimo los malos comportamientos. Entonces yo creería que al añito de edad, pues tú le empiezas a decir, pues si es el caso de que te golpee o algo no se hace, muchas veces hasta que lo interiorice. Pero principalmente es alrededor de los 3 años donde debemos empezar con los límites sociales. Les voy a invitar a los temas del grupo. En la parte del grupo de pedagogía interactiva hay un lugar donde dice temas, y en esos temas hay un lugar que se llama límites. Allí van a encontrar, digamos, el resumen de esta charla y también otros tips que pueden utilizar para establecer límites en los niños según la edad. Entonces, sobre todo de los 3 a los 6 años es clave. Nuestra vida social se define por lo que vivimos de los 3 a los 6 años, porque antes de los 3 pues aún son muy bebecitos, pero a los 3 sí necesitamos que papá sea firme, empático y respetuoso. ¿Listo? Porque eso es lo que voy a replicar al mundo. Entonces aquí tenemos otra pregunta. Los abuelos intervienen mucho. Sí, esto es complicado cuando tenemos otros adultos a cargo que no nos dejan establecer esos límites, y lo mejor que podemos hacer es pensar en el bienestar del niño, sentarnos con todas las personas que están a cargo del niño y definitivamente establecer los límites en conjunto, porque de lo contrario yo creo que no hay nada más perjudicial para la crianza que un padre que apoye y otro que limite, o sea, que vayan a extremos y que el uno diga sí, mientras con uno siempre diga que sí, el otro siempre diga que no. Entonces hay que llegar a unos acuerdos, hay que empezar a identificar en qué límites yo puedo ser flexible, porque definitivamente hay cosas en las que simplemente es porque, no sé, arreglé la casa y no quiero que mi hijo saque los juguetes. Bueno, pues, pero es un niño, pues los juguetes son para que juegue, por ejemplo. Entonces hay cosas en las que yo debo replantearme que puedo flexibilizar, y hay otros, por ejemplo, está siendo grosero con su hermanito, está golpeando, está haciendo así, en los que no vamos a ceder, sino que la consecuencia lógica se debe aplicar. Por ejemplo, le pegó al hermanito, pues lo retiras del lugar y le dices no vas a jugar con él hasta que te disculpes y hasta que dejes de hacerlo, porque lo vas a lastimar. Entonces yo lo tomo, no espero que mi hijo me haga caso porque yo le hable. Si mi hijo está en el supermercado haciendo una pataleta o rompiendo cosas, yo no simplemente soy la mamá que le dice, mi amor, por favor, cálmate. No, lo tomo y actúo, lo aparto del lugar, trato de calmarlo y le digo lo que está mal en lo que está haciendo. ¿Listo? Porque a veces los papás nos vamos a los extremos, ¿no? Y ningún extremo, como lo sabemos, es bueno.
Entonces, bueno, espero que esta charla les haya gustado, les haya servido, puedan empezar a aplicar muchas cosas de estas en casa. Y pues siempre educando con respeto, educando con amor, entendiendo que nuestro papel es guiar a nuestros niños, nuestro papel es enseñarles cómo sí se deben portar, en lugar de convertirnos en enemigos de la infancia, porque es increíble todas las concepciones que se tienen a veces de la infancia, que los niños son cansones, que los niños son molestos, que los niños no hacen caso. No, los niños son niños. Y a veces somos los adultos los malcriados que no hemos aprendido a conocer la infancia y a saberla guiar. Entonces, la invitación a que nos sigamos informando. Hay libros de crianza respetuosa, de establecer límites muy, muy interesantes. Incluso aquí en el grupo tenemos Disciplina sin lágrimas, que lo pueden descargar, está totalmente gratuito, para que empecemos a buscar nuevas estrategias. O sea, no nos quedemos en, quiero dejar de gritar a mi hijo, pero el tema es que yo no reemplazo una conducta con nada. O sea, yo tengo que buscar otra estrategia, porque no es simplemente que hoy me levanté y ya no grito más, y mi hijo sigue portándose igual. Obviamente cuando yo llevo una conducta inadecuada, una crianza que no es muy respetuosa con mi hijo, y él ya tiene algunas conductas aprendidas, pues yo tengo que empezar a intervenir con nuevas estrategias para poderlo. Entonces, súper importante a la invitación, que como papitos, docentes nos sigamos informando cómo funciona el cerebro del niño, cómo aprenden los niños, qué puedo hacer yo para gestionar mis propias emociones, y lo que siempre les digo, si necesitan ayuda, inviertan en su salud mental, busquen un psicólogo que les puede guiar, un terapeuta que les pueda orientar, porque hay muchas cosas sin resolver en nuestra propia vida y terminamos replicándola en los más pequeñitos, en los que deberían recibir lo mejor de nosotros. Claro, ninguno somos perfectos. Todos cometemos errores, todos estamos en un proceso de criar y las emociones son reales, ¿sí? A veces estamos enojados, a veces tristes, a veces súper felices, las emociones son reales. Pero eso no justifica que yo dañe la vida para siempre de alguien simplemente porque no traté algo que estaba inconcluso en mi vida. Esa es la invitación de hoy. Al finalizar, pues respondo los comentarios que quedaron pendientes allí bueno, les respondo escribiéndoles, y bueno, nos vemos el próximo jueves a esta misma hora en este mismo canal en Pedagogía Interactiva, y gracias a todos ustedes por todos sus comentarios de apoyo. Que tengan una feliz tarde.